Bienvenidos a este segundo segmento de Este Oeste. El día de hoy estamos hablando sobre el Congreso de la República, sobre el trabajo tras bambalinas que se lleva a cabo a nivel de comisiones, de mesas técnicas, trabajo que pues no necesariamente recibe cobertura a nivel mediática, que no necesariamente es conocido por todos los ciudadanos y que pasa desapercibido. Pero también queríamos tratar algunos de los grandes temas que fueron noticia en el Congreso durante este 2014. Y sin duda, creo que uno de los temas que más discusión ha generado ha sido la interpelación. Esa figura de control del juicio político que le puede hacer un diputado, mejor dicho, o el Congreso a un ministro, pues ha sido cuestionada, ha sido mal utilizada, ha sido utilizada para bloquear la agenda legislativa, ha sido utilizada con otros propósitos espurios, y hoy pues pareciera que el concepto de la interpelación pues vive un momento de crisis. La institución misma de la interpelación ha cambiado. Marisabel, ¿cómo analizas lo que ha ocurrido con las interpelaciones? No solo exclusivamente en esta legislatura, sino viendo legislaturas anteriores. ¿Cómo ves la evolución de la institución? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? Yo creo, Philip, que realmente la interpelación es la última fase de un proceso que es bien importante que los ciudadanos conozcan, y es el poder que tiene el diputado de fiscalización. Y eso, pues muy pocos, y yo creo que tal vez la diputada Montenegro pues ha utilizado como ese poder más que la mayoría, pero es algo que deberían de hacer absolutamente todos. Y es un proceso que empieza con una investigación que debería de terminar en una interpelación, ¿verdad? Pero no es como que uno pueda interpelar a un ministro solo porque sí, sino que esto tendría que venir con un proceso anterior, ¿verdad? Yo estuve precisamente cuando trabajé en el Congreso en un proceso de interpelación que fue, la interpelación fueron 2 días, pero el trabajo de fiscalización y de investigación fue de meses, y fue un trabajo súper complicado y súper difícil. Entonces yo creo que es una figura que ha sido mal utilizada, que ha sido debilitada y que debería de fortalecerse, pero el problema es que en esa debilitación de la institución, lo que pasa es que la gente prefiere casi que eliminarla o ponerle muchísimos candados a la interpelación. Y entonces yo creo que pues, se han planteado bastantes reformas en cuanto a la interpelación, y hay que tener mucho cuidado en cómo se regula, porque lo puedes limitar de tal forma que pierda ese poder, ¿verdad? Y que pierda esa importancia. César, ¿cómo regular la interpelación? Hay un punto medio para no matar la institución, pero tampoco que no sea un candado que bloquee para siempre la gestión en el Congreso. Bueno, yo creo que primero, digamos, hay que identificar la relevancia y utilidad de la herramienta. Como decía Marisabel, y creo que es importante tener en cuenta, la interpelación es una herramienta de la República para que exista control entre poderes. Eso, como bandera, es lo que uno debe entender al momento de analizar la figura. ¿Por qué? El uso que se ha dado a dicha herramienta, que ha sido político, ha, digamos, evidenciado una falta al ajuste que debe tener la regulación de la interpelación. Porque si se deja como está hasta el momento, evidentemente introduce al Pleno una dinámica, podríamos llamar perversa. Ahora, una vez entendido el problema, que creo que es lo que uno tiene que, digamos, tener en cuenta, pero también la relevancia, uno debe buscar la salida a que verdaderamente operativizar y hacer efectiva la interpelación. Al nivel, digamos, de legislaciones de diferentes países, existen muchas formas en las que esto se ve regulado. Hay legislaciones que te dicen dentro de una semana de sesiones del Congreso o del Parlamento, destina ciertos días a la interpelación y los demás días a la agenda ordinaria del legislativo, así como hay otras que te dicen dentro de las mismas sesiones ordinarias asigna cierto tiempo obligatorio a la interpelación.
y otro tiempo a la agenda ordinaria. ¿Por qué? Porque también debemos entender que el Congreso tiene una obligación constitucional de llevar su agenda ordinaria. Yo creo que el modelo a elegir es un tema que requiere estudio, pero lo que sí creo es que existe el ordenamiento jurídico constitucional y está la herramienta de la ley orgánica, que son los vehículos en los que se puede montar este ajuste para que la interpelación, sin perder su naturaleza, no obstruya la agenda del Congreso y no sea una herramienta de manipulación política que termine al final de cuentas en perjudicar la institucionalidad del Congreso, pero también perjudicar los intereses del pueblo de Guatemala. María Isabel, hay otra pregunta y que creo que también es importante que la discutamos y la analicemos. Constantemente se escucha que muchas de las decisiones del Congreso de la República se toman afuera del Congreso o que el Congreso responde a diferentes tipos de intereses. Y todos sabemos que parte de un sistema político es que exista interacción entre diferentes grupos, diferentes actores organizados y los tomadores de decisión. ¿Cómo debería de operar el cabildeo, que es un poco el concepto que se utiliza en la política, para que sea transparente, para que sea abierto, para que siga la norma o las prácticas de los países más desarrollados y no adopte esas características tan oscuras o tan cuestionables que hay, por ejemplo, aquí en Guatemala? No solo es en Guatemala, Felipe, en casi todas partes del mundo decir un lobista o un cabildero es casi que ponerle a alguien los cachos del diablo, pues. Entonces, yo creo que primero tenemos que como que desarmar ese concepto, ¿verdad? Precisamente tú mencionabas en Washington, pues la mayoría de gente se dedica a eso y entonces hay muchas analogías y muchos chistes que hacen y siempre te dicen, bueno, si tú eres un niñito y el niñito quiere salir al cine y el papá le dice que no, ¿qué hace? Bueno, entonces hay varias soluciones. 1, le explica al papá. 2, como que le hace berrinche. 3, le promete que va a hacer no sé qué y no sé cuántos. Y 4, le va a hablar a la mamá para que convenza al papá. Entonces, esa analogía se utiliza también en democracia. Muchas de las decisiones que puede tomar el gobierno y sobre todo pues en los gobiernos aquí en Guatemala, en Estados Unidos, en Europa, en donde quieras, pues pueden afectar a instituciones, a personas, a grupos y demás. Y a veces, pues estas personas o estas empresas o estas instituciones no tienen un acceso directo al Congreso, ¿verdad? O a los gobernantes. Entonces, el cabildero es un intermediario que tiene la información suficiente para podérsela transmitir a la persona que toma las decisiones. Entonces, en otros países como Estados Unidos, el cabildeo se reguló en los 80s y se ha ido pues y se sigue regulando constantemente porque pues se va ajustando a las necesidades tanto de los grupos de interés como del gobierno, ¿verdad? Pues como tú sabrás, Obama pues trató de regular este tema y de ir componiendo ciertas cosas, como por ejemplo que las personas que eran cabilderas no trabajaran para el gobierno, porque eso se daba mucho, ¿verdad? O sea, los mismos asesores del Congreso luego paran siendo cabilderos de instituciones, de ONGs, de empresas, porque son los que conocen cuál es la dinámica dentro del Congreso. Entonces, aquí en Guatemala yo creo que tenemos que pues quitarle los cachos a la palabra y empezar a pensar cómo podríamos organizarlo, ¿verdad? Muchos países en América Latina, de hecho, ya tienen leyes que regulan esto y lo primero que se hace es registrar a esas personas que están haciendo este trabajo de intermediarios, porque entonces el ciudadano tiene acceso a la información y puede ver como que por qué es que ciertos diputados están tomando ciertas decisiones, ¿verdad? Y no es ilegal, pero sí tiene reglas, porque lo que está pasando ahorita en Guatemala es que el cabildeo se da, pero se da bajo de agua y pues el ciudadano creo yo que no tiene mucho conocimiento de por qué es que pasan ciertas leyes o por qué es que pasan ciertas cosas en el gobierno. Y un cabildeo adecuado
aparte de ese registro, ¿qué más debería de incluir? O sea, en el concepto transparente de lo que es el lobbying, el cabildeo, ¿cuál debería ser la función de un lobista? ¿Cuál debería ser su rol, más allá del cafecito con el diputado? Su rol es convencer. Entonces, y transmitir esa información correcta. Y pues muchas personas creo yo que siempre piensan que el cabildero va a ser necesariamente de empresas, pero muchísimos cabilderos en Estados Unidos, por ejemplo, defienden temas de seguridad alimentaria, de investigación, de qué porcentaje del presupuesto se va a ir a personas, por ejemplo, con VIH, o hasta qué nivel de controles va a tener el FDA para cuestiones de alimentos. Entonces, el cabildero no es exclusivamente de empresas, ¿verdad? Aquí en Guatemala yo creo que muchas ONGs y muchos tanques de pensamiento hacen el trabajo del cabildero, pero sin ponerse ese nombre, porque si se ponen el nombre se ponen los cachos, ¿verdad? Entonces el primer tema es un tema de registro, el segundo tema es un tema de control de dinero, ¿verdad? Porque eso es lo que muchos... por lo que muchos rechazan al cabildero, porque no solo es un intermediario de información, sino que es un intermediario en muchos casos de dinero, ¿verdad? Y de cómo se compran ciertas decisiones. Entonces, ese es el primer paso, ¿verdad? César, cuando vemos toda la operación del Congreso, lo que hemos hablado de los asesores, de las mesas técnicas, del cabildero, pues pareciera que muchos de estos componentes del trabajo tras bambalinas que no se ve del Congreso de la República siempre queda subordinada a las acciones políticas. Al final, si se convoca una mesa técnica o no, es una decisión política del diputado. Si el grupo de asesores va a ser un equipo técnico de primer nivel, también es una decisión del diputado, si lo quiere hacer así o no. Si el cabildeo se hace de forma transparente, de forma adecuada a la ética profesional, también termina siendo una decisión política del diputado. ¿Cómo balancear entonces esos incentivos políticos que tienen naturalmente los diputados al Congreso, que son políticos por naturaleza, con esas necesidades de tener una legislatura más técnica, de tener espacios de discusión más abierto, de tener procesos más transparentes de cabildeo y de lobistas? Bueno, yo creo que el tema del funcionamiento del Congreso, si quisiéramos verlo desde el punto de vista qué se requiere para alcanzar un parlamento que sea legítimo, creo que se relaciona mucho con el régimen de partidos políticos. El tipo de diputados que llegan al Congreso está vinculado directamente al sistema electoral. Entonces, en una primera parte uno tiene que reconocer que desde el organismo legislativo, desde la ley del organismo legislativo, no se puede solucionar todo el problema. Porque al final de cuentas, estas personas, esta institución, grupo de técnicos va a estar al servicio de un grupo de representantes que conforman el Congreso de la República. Entonces, ese es, digamos, un asunto que cuesta que uno pueda abordarlo de manera transparente, porque también implica tiene implícitos muchos intereses políticos. Entonces, creo que una primera parte es revisar el sistema electoral y la otra, efectivamente, obligar a que existan procedimientos que hagan a los diputados observar estos trámites y estas opiniones. Solo voy a poner un ejemplo. Existe un procedimiento en el Parlamento brasileño que obliga a que el Congreso, junto con el estudio de la iniciativa y el dictamen de comisión, conozca, es decir, por lo menos tenga en sus manos un dictamen de una comisión técnica que le explique los costos económicos y los posibles efectos en la economía, en la sociedad, que la legislación va a tener.
digamos, análisis técnico está regulado dentro de la ley orgánica del Parlamento y obliga a que junto con el dictamen de la comisión, que puede ser hoy por hoy un dictamen que solo diga estoy de acuerdo con la iniciativa y nada más, a un dictamen técnico, y eso está a una pura voluntad del presidente de la comisión y los miembros de la comisión, pero que además exista un cuerpo técnico que le pase y por lo menos los diputados tengan la obligación de verlo y también tengan la oportunidad de tener acceso a estos argumentos. Yo en la práctica me he encontrado con muchos diputados que dicen, yo quisiera poder incidir de manera directa en las iniciativas, pero no tengo la capacidad técnica para generarme estudios, dictámenes. Entonces, si le proveemos al diputado de herramientas, si damos, digamos, foros donde se puedan adquirir estos conocimientos, así podremos tener resultados. Si no hacemos estos cambios, creo yo, a la ley del régimen interior y a la ley electoral y de partidos políticos, honestamente no podemos esperar algo distinto. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero regresamos en unos minutos. Por favor, quédese con nosotros.